El niño dijo que su abuelo fue una leyenda del mariachi. Toda la clase se rió. Su maestro se unió a las burlas. Entonces la puerta del aula se abrió y todo cambió. Antes de continuar, déjanos saber desde dónde nos estás leyendo hoy y, si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. Miguel no buscaba la atención. Le gustaban las notas limpias, los rincones silenciosos y los ejercicios de guitarra que terminaban con acordes perfectos, sin gritos, sin espectáculo, solo movimiento, respiración y control. Pero esta mañana, la atención lo encontró de todas formas. Era el primer día de la Semana del Talento en la escuela primaria Benito Juárez, y el aula de música había sido transformada en un carnaval de ruido. Carteles de mariachis famosos colgaban de las paredes, un micrófono descansaba sobre el escritorio del maestro, y el maestro Rodríguez, con un bigote que parecía tener personalidad propia, estaba en modo presentador completo. Hoy, rugió, celebramos la fuerza, la velocidad y las historias que nos conmueven. Los estudiantes aplaudieron, algunos gritaron, algunos bostezaron. Miguel permaneció callado, sentado con las piernas cruzadas en la tercera fila, ojos hacia abajo. Casi no habló. Casi dejó que el reflector pasara directamente sobre él. Pero entonces el maestro Rodríguez agregó, ¿quién aquí quiere compartir algo increíble sobre su familia? Tal vez su papá tocó en una banda, tal vez su tío fue mariachi profesional. Escuchemos. Las manos se alzaron, el micrófono pasó de fila en fila. Mi papá toca guitarra en bodas. Mi hermana canta en el coro de la iglesia. Mi primo estuvo en un concurso de talento en la televisión. Risas, aplausos, el tipo que no lastimaba. Entonces, Mía le dio un codazo a Miguel. Dilo, susurró. Me contaste. Dilo. Él vaciló, luego levantó la mano. El maestro Rodríguez sonrió. Sí, Miguel, ¿qué tienes para nosotros? Miguel se puso de pie, nervioso pero firme. Su voz no era fuerte, pero no tembló. Mi abuelo tiene el récord nacional de la racha más larga, sin ser derrotado en competencias de mariachi. 7 años, 183 victorias. Silencio. No del tipo respetuoso, del tipo, ¿acaba de decir eso? Alguien soltó un lento y sarcástico «¡Uh!». Luego vinieron las risitas, luego la risa, luego alguien gritó «¿En qué deporte? ¿Mariachi imaginario?». Otra voz «Debe haber sido contra almohadas». Y entonces el maestro Rodríguez, aún sosteniendo el micrófono, se rió. No una risa completa, solo lo suficiente para dividir algo invisible en el pecho de Miguel. Esa estadística es bastante impresionante, Miguel. ¿Estás seguro de que no fue un sueño o tal vez una tabla de clasificación de videojuego? El aula estalló. Miguel no se movió. Su brazo permaneció a su lado, rígido. Sus oídos zumbaban, su garganta ardía, pero no habló, no se defendió. Eso habría empeorado las cosas. Un niño en la fila de atrás hizo sombras de boxeo en el aire, gruñendo. «Cuidado, ahí viene el mariachi knockout». Incluso Mía bajó la mirada mordiéndose el labio. El maestro Rodríguez, sintiendo el cambio, levantó las manos. Está bien, seamos amables. Nos encantan los grandes sueños, ¿verdad? Pero ya era demasiado tarde. El aula ya había elegido su chiste del día y tenía el nombre de Miguel grabado en él. Más tarde esa tarde, en el pasillo, alguien había dibujado una figura de palitos con un sombrero gigante en la pizarra cerca de la entrada del aula de música. Arriba, en letras rojas gruesas, Abuelo Mariachi Miguel, sirviendo derrotas desde 1943. Miguel pasó junto a él sin parpadear, pero sus puños estaban apretados en sus bolsillos. En la sala de maestros, Rodríguez todavía se reía. El niño dijo que su abuelo peleó contra ¿qué? 100 músicos. Digo, vamos, enseño 5º grado, no cuentos de hadas. Alguien más murmuró, espero que su abuelo no aparezca y te demuestre que estás equivocado. Rodríguez resopló. Ojalá. Entonces, al menos esa historia valdría la pena contar. Pero lo que el maestro Rodríguez no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que alguien ya había hecho clic en el sitio web de la escuela esa mañana. Alguien con nudillos callosos, un cajón lleno de medallas y una memoria que no se había desvanecido.
Para el segundo período no era solo un momento, era un meme. Alguien lo había dibujado a lápiz de colores y lo había pegado en el casillero de Miguel. Una figura de palitos con guantes de boxeo enormes, noqueada por una guitarra voladora. Título: Abuelo Miguel sirviendo Ls desde 1943. Para el almuerzo, había sido redibujado, escaneado, convertido en calcomanía y pegado en botellas de agua. Los niños citaban estadísticas falsas en los pasillos. 183 victorias imaginarias, 7 años invicto en Minecraft. Miguel no dijo nada. No arrancó los papeles, no discutió, no explicó. Solo se movía más lento, se sentaba más callado, dejando que la tormenta pasara sobre él, incluso mientras se empapaba hasta los huesos. En la cafetería, 3 niños mayores bloquearon a Miguel junto a las máquinas expendedoras. Uno de ellos sostenía un lápiz como micrófono. Entrevista exclusiva con el nieto del legendario Mariachi Rex. Señor, ¿cómo se siente inventar todo un legado musical? Miguel mantuvo los ojos en la máquina de jugos. Otra voz detrás de él. Tal vez la próxima vez dirá que Vicente Fernández lo cuidaba. No lo empujaron, no tuvieron que hacerlo. Las palabras golpean más fuerte cuando vienen vestidas de risa. Era jueves, el día que el maestro Rodríguez decidió hacer un ejemplo de Miguel. El aula de música zumbaba, mitad emoción, mitad adrenalina sobrante del partido de fútbol de 5º grado. Rodríguez se paró cerca del círculo central, su bigote rebotando con cada paso. Muy bien, hora de un poco de diversión, dijo. Su voz demasiado fuerte para un micrófono que no llevaba puesto. Aplaudió una vez. El eco se extendió por el piso pulido. Veamos qué puede hacer nuestra mismísima realeza del mariachi. Las cabezas se voltearon. La risa se quebró como chicle. Miguel se congeló. Dijiste que tu abuelo era un campeón mundial, ¿verdad? Rodríguez sonrió, no de manera amistosa. Entonces tienes los genes. Tomó una guitarra acústica del soporte y la deslizó por el suelo. Se detuvo justo junto a los tenis de Miguel. Ven, Miguel, muéstranos tu postura. Miguel no se movió. Un niño en la primera fila le dio un codazo a su amigo. Van a hacer kung fu mariachi completo. Otro apostó. Hace un backflip y aterriza llorando. Rodríguez dio unos pasos exagerados hacia atrás, las manos arriba. Estoy bromeando. Es solo una demostración, sin presión. Su tono decía lo contrario. Miguel se agachó y recogió la guitarra. Era demasiado grande. Las cuerdas se sentían ásperas bajo sus dedos pequeños. Se la colgó de todas formas. El aula estaba silenciosa ahora, pero no de la manera buena. El tipo de silencio que escuchas antes de una nota equivocada en un recital escolar. Se paró en el centro, pies separados, manos en posición. No era forma perfecta, pero era suficiente. Hasta que Rodríguez dijo, «Uy, parece más ballet que mariachi». Esperemos que el abuelo no le haya pasado el trabajo de pies. El aula explotó. Algunos niños se rieron demasiado fuerte, algunos observaron los ojos de Miguel. Un niño imitó ser golpeado y girar como caricatura. La respiración de Miguel se entrecortó. Miró hacia abajo, sus zapatos se sentían como piedra. «Intenta un rasgueo», gritó Rodríguez. Miguel vaciló, luego levantó sus dedos lentamente y tocó un acorde básico. El sonido salió débil, desafinado. No era terrible, pero no era lo que un nieto de leyenda debería producir. Perdió el equilibrio, se tambaleó. No fue una caída, solo un resbalón, pero suficiente. Rodríguez aplaudió 2 veces. «Damas y caballeros», anunció, «les presento al campeón indiscutible de tropezarse con el aire». Esta vez la risa resonó más tiempo, más cruel. Miguel se quitó la guitarra y la puso gentilmente en el suelo, como si fuera la historia de alguien más que no merecía sostener. Luego caminó de regreso a las gradas, se sentó y no levantó la vista por el resto de la clase. Después, en el vestuario, alguien había dibujado una silueta de tiza en el piso. Arriba decía, Miguel versus gravedad, 0-1. Esa noche en 1900, casa, Miguel no mencionó la clase de música, no mencionó al maestro Rodríguez, no mencionó la guitarra, no mencionó los tambores del trabajo de pies.
Solo se sentó en la mesa de la cocina mirando la parte de atrás de una caja de cereal, los dedos golpeando suavemente contra la madera. Pero la escuela no había terminado con él. El viernes por la mañana, Miguel abrió su casillero y encontró algo nuevo pegado adentro. No era un papel esta vez. Alguien había usado marcadores permanentes para dibujar directamente en la puerta de metal una figura de palitos con un sombrero enorme y una guitarra del tamaño de un rascacielos. Debajo, en letras que goteaban como pintura fresca, el mariachi imaginario, próximamente en tus pesadillas. Miguel cerró el casillero sin decir una palabra, pero sus manos temblaron ligeramente al girar la combinación. En el baño de los 900 niños, alguien había grabado Miguel Cacta Mentiroso Mariachi en la puerta del último cubículo. En el espejo sobre los lavabos, alguien más había escrito con jabón: pregúntale a Miguel sobre su abuelo invisible. Cada pared se convertía en una galería de burla. El póster de la Semana del Talento, cerca de la oficina principal, ahora tenía una guitarra dibujada en los márgenes con RIP Verdad de Miguel, garabateado debajo. En el pasillo hacia la cafetería, alguien había dejado notas adhesivas en los casilleros. Se busca, abuelo de Miguel. Última vez visto. En su imaginación, Sofía lo encontró parado frente a una de las notas, inmóvil como una estatua. Miguel, susurró, arrancando el papel adhesivo. Esto está mal. Él no respondió, solo siguió caminando. En arte, mientras otros niños trabajaban en sus proyectos, Miguel se encontró dibujando líneas sin sentido en su papel. Líneas que no se convertían en nada, que no iban a ninguna parte. Como su historia sobre el abuelo, como su futuro en música. La maestra de arte, la señora Vázquez, se acercó a su mesa. ¿Todo bien, Miguel? Él asintió sin levantar la vista. Pero sus líneas se hicieron más fuertes, más profundas, hasta que el lápiz se rompió. Durante el recreo, se sentó solo bajo el árbol cerca de la cerca. Sofía se acercó, pero él fingió estar leyendo. No quería que ella viera cómo las palabras en las paredes se habían metido bajo su piel, cómo cada dibujo cruel le hacía cuestionar no solo la historia de su abuelo, sino todo lo que pensaba, que sabía sobre sí mismo. Esa tarde, caminando hacia casa, pasó por una pared donde alguien había escrito con spray: Miguel músico, Miguel mentiroso. Las letras eran grandes, rojas, imposibles de ignorar. Se detuvo. Por primera vez en días, sintió algo además de vergüenza. Sintió rabia, no por las burlas, sino por algo más profundo, por la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, todo lo que había creído sobre su familia fuera tan falso como decían las paredes. En casa, Miguel se sentó en la mesa de la cocina, empujando frijoles en círculos lentos con su tenedor. Su mamá, Carmen, se apoyó contra el mostrador, brazos cruzados, observando. Esperó hasta que el silencio se asentó como polvo. Luego finalmente dijo: ¿Quieres hablar? Miguel no levantó la vista, solo negó con la cabeza. Carmen asintió. El silencio se quedó. Era más pesado ahora. Estoy pensando en salirme del programa de música, murmuró Miguel finalmente, su voz apenas más fuerte que el tintineo de su tenedor contra el plato. Carmen se acercó, se sentó a su lado. ¿Por qué? No soy bueno. Todos se ríen. Tal vez tienen razón. Sus palabras salieron como suspiros. Tal vez inventé todo sobre el abuelo. Tal vez nunca fue real. Carmen siguió su mirada hacia la sala, donde una guitarra vieja descansaba contra la pared. Las cuerdas estaban desafinadas, el barniz desgastado por años de uso. Junto a ella, en la repisa, había una foto en blanco y negro. Un hombre joven con bigote sosteniendo un trofeo dorado, una sonrisa que llenaba toda la imagen. ¿Ves esa guitarra? Carmen señaló suavemente. Tu abuelo la tocó en cada competencia, cada victoria. Miguel finalmente levantó los ojos, pero él nunca habla de eso, nunca dice nada sobre ganar. Los hombres fuertes no necesitan recordarle al mundo lo que hicieron, dijo Carmen tocando la foto con un dedo. Lo llevan aquí adentro. Se tocó el corazón.
En la esquina de la sala, un baúl de madera reposaba cubierto por una manta. Miguel nunca había prestado atención antes, pero ahora notó que tenía candado. Un candado viejo, oxidado, como si guardara secretos que el tiempo había olvidado. «¿Por qué no está aquí?», preguntó Miguel. «¿Por qué el abuelo nunca viene?». Carmen dudó. «Está procesando cosas. Desde que tu abuela murió, prefiere estar solo. Pero eso no significa que no se preocupe por ti». Miguel miró nuevamente la foto. El hombre en la imagen parecía tan seguro, tan lleno de vida. Era difícil imaginar que esa misma persona ahora vivía como un fantasma en sus propias memorias. «En la escuela dicen que miento, que inventé todo». «¿Y tú qué piensas?». Miguel se encogió de hombros. «No sé más. Todo se siente borroso». Carmen se levantó, caminó hasta la repisa y tomó otra foto, esta más pequeña. El mismo hombre, pero mayor, con un niño pequeño en sus brazos. El niño era Miguel, apenas unos años. «Esta fue la última vez que tocó para alguien», dijo suavemente. «Para ti. Te cantó hasta que te dormiste». Miguel estudió la foto. No recordaba el momento, pero algo en sus ojos se sintió familiar. «¿Crees que vendría si lo necesitara?», preguntó. Carmen sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «Creo que algunas personas aparecen exactamente cuando más las necesitas». El lunes por la mañana, el maestro Rodríguez había encontrado su ritmo. La broma de Miguel ya no era solo una risa ocasional, se había convertido en material de espectáculo, pulido y perfeccionado como una rutina de comedia. «Buenos días, clase», anunció Rodríguez, su bigote temblando con cada palabra. «Antes de comenzar con nuestros ejercicios de escala, me gustaría presentarles a nuestro nuevo asistente especial». Hizo una pausa dramática, su sonrisa creciendo. «El mismísimo Mariachi Miguel». Las risas llegaron como reflejo pavloviano. Miguel se hundió más en su silla. «Ahora Miguel aquí nos va a enseñar las técnicas secretas transmitidas por su legendario abuelo. ¿No es así, Miguel?». Rodríguez caminó hasta el escritorio de Miguel, se inclinó hacia abajo. «Cuéntanos, ¿tu abuelo te enseñó el rasgueo?». «Fantasma. El acorde invisible». La clase estalló. Algunos niños aplaudieron. Uno gritó: «¡Enséñanos la serenata silenciosa!». Miguel no respondió. Sus dedos se aferraron al borde de su escritorio hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Rodríguez regresó al frente del aula, claramente disfrutando de su audiencia. De hecho, estaba pensando que deberíamos tener un concurso. Miguel contra cualquiera que se atreva a desafiar al heredero de la realeza mariachi. Hizo una reverencia exagerada. ¿Algún voluntario valiente? 3 manos se alzaron inmediatamente. Uno gritó: «Yo puedo tocar Twinkle Twinkle Little Star. Seguro que eso vence al aire». «¡Excelente!». Rodríguez aplaudió. «Miguel, ven aquí. Demuéstranos que los genes son más fuertes que el entrenamiento». Miguel se quedó inmóvil. Su respiración se volvió superficial. «Vamos, Miguel, no seas tímido. Tu abuelo, el campeón mundial, estaría orgulloso». El silencio se extendió. Algunos niños comenzaron a susurrar. «Se va a echar para atrás. Apuesto a que llora». Mariachi Miguel se convierte en mariachi mudo. Finalmente, Miguel se puso de pie, pero en lugar de caminar hacia el frente, caminó hacia la puerta. «¿A dónde vas, Miguel?», gritó Rodríguez, su voz perdiendo su tono teatral. «La clase no ha terminado». Miguel se detuvo en la puerta, la mano en la manija. Por un momento, pareció como si fuera a voltearse, como si fuera a decir algo. En cambio, abrió la puerta y salió. Detrás de él el aula estalló en caos. Algunos niños silbaron, otros gritaron: «¡Cobarde!». Rodríguez golpeó su escritorio con una regla. Está bien, suficiente emoción por un día. Saquen sus libros de música». Pero en el pasillo Miguel siguió caminando. Pasó la oficina del director, pasó su próxima clase, pasó todo hasta llegar al baño más alejado de la escuela, donde finalmente se detuvo, se apoyó contra la pared fría de azulejos y cerró los ojos. Por primera vez en días, el silencio no se sentía como una amenaza. Durante el almuerzo, Miguel se sentó solo en el patio mordisqueando un sándwich que sabía a cartón. Sofía se acercó, se sentó a su lado en la banca de concreto.
No tenías que salirte de la clase, dijo suavemente. Miguel no respondió. Solo miró las grietas en el pavimento, como si contuvieran respuestas. Sé que tu abuelo es real, continuó. Sofía, vi las fotos en tu casa, vi la guitarra. Fue entonces cuando llegaron 5 niños de 6º grado, liderados por Andrés Morales, el tipo de niño que había nacado para ser cruel y había perfeccionado el arte durante años. «Oye, Mariachi Miguel», gritó Andrés, demasiado fuerte para la distancia. «Escuché que saliste corriendo de música. ¿Tu abuelo invisible te enseñó esa técnica también?» Sus amigos se rieron. Uno de ellos, Javier, sacó su teléfono. «Esto va a ser épico», murmuró, presionando grabar. Miguel se puso de pie lentamente. Sofía le tocó el brazo. Miguel no, pero algo en él se había quebrado y recompuesto de manera diferente, algo más duro. «Mi abuelo no es invisible», dijo su voz más fuerte de lo que había sido en días. «Es más real que cualquier cosa que ustedes hayan hecho en sus vidas». Andrés se acercó, su sonrisa ampliándose. «¿En serio? Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué nunca lo vemos? ¿Por qué no viene a defenderte?» «Porque no necesita hacerlo», Miguel dio un paso adelante. «Porque los hombres realmente fuertes no necesitan presumir, no necesitan burlarse de niños para sentirse importantes». El patio se había silenciado. Otros estudiantes se acercaron, formando un círculo. Javier mantuvo el teléfono alto, asegurándose de capturar cada ángulo. «¿O nos vas a tocar una canción?», se burló Andrés. «¿Vas a hacer llorar a tu guitarra invisible?». Miguel sintió que algo caliente subía por su garganta. Él ganó 183 competencias consecutivas, 7 años sin perder. Es una leyenda real, con trofeos reales, en salones de la fama reales. «Demuéstralo», gritó Andrés. «Llámalo, dile que venga aquí y nos lo demuestre». La multitud murmuró. Algunos gritaron «¡Sí!», otros comenzaron a cantar «¡Llama al abuelo!». «¡Llama al abuelo!». Miguel miró alrededor del círculo de caras. Vio burla, vio emoción, vio teléfonos grabando, vio a Sofía con lágrimas en los ojos. No pueden forzar a una leyenda a aparecer solo porque ustedes no pueden creer en algo más grande que su propia pequeñez, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Andrés se rió fuerte. Traducción. «Mi abuelo vive en Canadá y no pueden conocerlo». La multitud estalló en carcajadas. Los teléfonos siguieron grabando. Miguel se quedó ahí parado en el centro del círculo, rodeado por el ruido de su propia humillación, siendo documentada para la posteridad digital. Después, cuando el círculo se disolvió y los estudiantes se dispersaron susurrando y compartiendo videos, Sofía encontró a Miguel sentado debajo de las gradas, la cabeza entre las manos. «Lo siento», susurró. Él no respondió. Porque sabía que antes de que terminara el día, todo el mundo habría visto el video. El video había circulado durante toda la tarde. Para las 3 de la tarde, Miguel había visto a más de 20 estudiantes riéndose de sus teléfonos, señalándolo cuando pasaba. El título del video, según Sofía, era «Niño delirante defiende a abuelo inexistente». Miguel se dirigía a su casillero cuando escuchó la voz de la secretaria por el intercomunicador. «Maestro Rodríguez a la oficina principal, por favor». «Maestro Rodríguez a la oficina principal». Desde el pasillo, Miguel vio al maestro caminar hacia la oficina con su paso confiado habitual, silbando suavemente. El intercomunicador crujió otra vez. «Visitante en la recepción para el maestro Rodríguez». Miguel se detuvo. «Visitante». En 5 años en esa escuela, nunca había escuchado que alguien pidiera específicamente ver al maestro Rodríguez. Curiosidad venciendo al instinto de autopreservación, Miguel siguió por el pasillo, hasta llegar cerca de la oficina principal. Desde ahí podía ver el escritorio de la secretaria a través de la ventana de vidrio. La señora Herrera, la secretaria, levantó el teléfono. «Maestro Rodríguez está en camino», dijo, pero su voz sonaba diferente, más formal, como cuando hablaba con el superintendente. Miguel se escondió detrás del bebedero, fingiendo tomar agua. A través del vidrio, vio al maestro Rodríguez entrar a la oficina principal. Su bigote seguía temblando con confianza, pero ahora sus pasos
eran más cautelosos. ¿Hay alguien aquí para verme?, preguntó Rodríguez, su voz amortiguada, pero audible. La señora Herrera asintió hacia el área de espera, que Miguel no podía saber desde su ángulo. Dice que es sobre uno de sus estudiantes, Miguel Norris. Miguel se atragantó con el agua. ¿Miguel Norris? Ese no era su apellido. Su apellido era Vázquez. ¿Por qué alguien? Rodríguez frunció el ceño. No tengo ningún estudiante con ese nombre. Dice que quizás lo conoce como Miguel Vázquez. Está preguntando sobre comentarios que el niño hizo sobre su abuelo. El color se desvaneció del rostro de Rodríguez. Su bigote dejó de temblar. ¿Su abuelo? Dice que necesita aclarar algunos malentendidos. Algo sobre competencias de mariachi. Miguel vio a Rodríguez tragar saliva. El maestro se pasó la mano por el cabello, miró hacia el área de espera que seguía siendo invisible para Miguel, luego de vuelta a la secretaria. ¿Dijo su nombre? ¿El nombre del visitante? La señora Herrera consultó una nota en su escritorio. Carlos Norris. Dice que también es conocido por otro nombre, pero que usted entenderá cuando lo vea. Miguel sintió que el suelo se movía debajo de él. Norris. No Vázquez. ¿Carlos era el nombre real de su abuelo? ¿Por qué su familia había usado un apellido diferente? Rodríguez se quedó inmóvil por un momento largo, como si estuviera tratando de recordar algo importante. Luego, lentamente, caminó hacia el área de espera. Miguel se estiró tratando de ver alrededor de la esquina, pero el ángulo era imposible. Solo podía esperar, escuchar el silencio pesado que había llenado la oficina. Luego escuchó una voz que no reconoció. Profunda, calmada, con un peso que hizo que Miguel sintiera escalofríos. «Maestro Rodríguez, creo que usted y yo necesitamos hablar». La conversación en la oficina duró exactamente 7 minutos. Miguel lo sabía porque había estado contando, su corazón latiendo con cada segundo que pasaba. Luego escuchó pasos, no los del maestro Rodríguez, que siempre resonaban con prisa nerviosa. Estos eran diferentes, medidos, pesados sin ser fuertes. Miguel se escabulló del bebedero y corrió hacia su siguiente clase, pero no pudo resistir voltear una vez. A través del vidrio de la oficina, vio una silueta saliendo del área de espera. Alto, hombros anchos, algo colgando de una mano. No pudo distinguir qué era. El maestro Rodríguez siguió detrás, pero su paso confiado había desaparecido. Ahora, caminaba como alguien que acababa de recordar algo que había tratado de olvidar. En el pasillo, otros estudiantes comenzaron a notar. Un grupo de niños de 4º grado se detuvo cerca de sus casilleros, susurrando mientras la figura pasaba. Una maestra que salía de su salón se quedó inmóvil, siguiendo con la mirada al visitante hasta que desapareció por la esquina. «¿Viste? A ese tipo», murmuró una niña a su amiga. «Parecía importante, como si fuera alguien famoso», respondió la otra. Miguel sintió algo extraño en su estómago. No nervios, no miedo, algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Siguió a distancia manteniéndose detrás de grupos de estudiantes, usando casilleros como cobertura. El visitante caminaba directamente hacia el ala donde estaba el aula de música. Cada paso parecía cambiar la atmósfera del pasillo. Estudiantes que normalmente corrían y gritaban, ahora hablaban en susurros. Maestros asomaban las cabezas por las puertas de sus salones. La figura llevaba algo negro en una mano. Un estuche, tal vez, rectangular del tamaño perfecto para... Miguel se detuvo. Su respiración se volvió superficial. A mitad del pasillo, el visitante hizo una pausa. Sin voltear, sin hablar, solo se detuvo como si supiera que estaba siendo seguido. Miguel se escondió detrás de un póster de la Feria de Ciencias, el corazón golpeando contra sus costillas. El hombre continuó caminando. Sus pasos resonaron en el pasillo ahora casi vacío, cada sonido como la cuenta regresiva hacia algo inevitable. En el aula de música, el maestro Rodríguez había regresado a una clase que todavía se reía del video de Miguel. Los estudiantes apenas levantaron la vista cuando entró. Su bigote ya no temblaba. Sus manos, que usualmente gesticulaban con cada palabra, colgaban inmóviles a sus lados.
Clase, dijo, su voz inusualmente silenciosa. Tal vez tengamos una visita especial hoy. Por primera vez en días nadie se rió. Algo en su tono hizo que todos guardaran silencio. En el pasillo, los pasos se acercaban a la puerta del aula de música, firmes, inevitable, como la verdad caminando hacia casa. Miguel se pegó a la pared, respirando apenas, mientras la silueta finalmente llegaba a la puerta. Una mano se extendió hacia la manija. La puerta se abrió lentamente, como si el tiempo mismo tuviera respeto por lo que estaba a punto de suceder. Entró un hombre en chaqueta de mezclilla oscura, camisa negra, pantalones de vestir, sus manos calmadas a los lados. No saludó, no sonrió, solo se quedó parado observando. El estuche negro colgaba de una mano como si no pesara nada. El ruido no se detuvo inmediatamente, pero se tambaleó, como alguien presionando pausa en la mitad de la habitación. Una fila a la vez, el ruido se desvaneció. Las risitas murieron. Las manos se detuvieron a mitad de gesto. La risa se cuajó en silencio. Incluso el maestro Rodríguez bajó el micrófono. Lo puso completamente en su escritorio. El hombre caminó directamente al centro del aula, se detuvo, luego, sin una palabra, abrió el estuche negro. De él sacó un trofeo, grueso, pulido e innegable. Lo volteó alrededor, dejó que las luces captaran el grabado. Carlos Chuck Norris, Salón de la Fama del Mariachi Nacional. Récord, racha más larga sin derrota en la historia de EWA, 183 victorias. 7 años alguien en las gradas dejó escapar un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Chuck colocó el trofeo en la mesa del maestro con ambas manos. Deliberado, preciso. Luego levantó la vista directamente hacia Rodríguez, sin sonrisa, sin enojo, solo verdad. Rodríguez tragó saliva fuerte. Movió el micrófono lejos de su boca, luego lo puso completamente hacia abajo. Chuck finalmente habló. Su voz baja, uniforme, se llevó sin intentarlo. Alguien aquí dijo que un nombre, como el mío, sonaba poco realista. Hizo una pausa. Algunas cabezas se voltearon, algunas se hundieron. Alguien pensó que el legado era solo otra palabra para exageración. Luego miró a Miguel. Miguel no parpadeó, no respiró. Chuck asintió hacia él solo una vez, luego miró de vuelta a Rodríguez. «Entrena sus voces», dijo Chuck. «Espero que también les enseñes lo que significa mantener su palabra, incluso cuando nadie lo cree». Hizo una pausa. «Especialmente entonces». El aula permaneció silenciosa. No silencio incómodo. El tipo que escuchas cuando los niños se dan cuenta de que algo adulto acaba de pasar y no vino con fuegos artificiales o música o gritos. Solo peso. Chuck recogió el trofeo, lo sostuvo hacia afuera. No hacia la multitud, sino hacia Miguel. Miguel se puso de pie, caminó hacia adelante. Sus manos temblaron un poco, pero lo tomó, lo sostuvo firme. Detrás de él, el aula observó en completo silencio. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Chuck se volteó para irse, dio 2 pasos, luego se detuvo. Miró por encima del hombro solo por un momento. «No tienes que aplaudir por la verdad», dijo, «pero nunca deberías reírte de ella». Y luego se fue. El aula permaneció congelada como si no supiera cómo reiniciarse. Pero en el medio de todo, un niño estaba parado sosteniendo una pieza de prueba. No para ganar, solo para respirar más fácil otra vez. Chuck se había ido, pero el silencio que dejó atrás no se fue. Colgaba en las vigas, se asentaba entre las filas de gradas, flotaba sobre el piso del aula como polvo después de una tormenta. El maestro Rodríguez se quedó parado congelado en el centro del aula, una mano todavía descansando torpemente en el soporte del micrófono, la otra colgando como si hubiera olvidado cómo ser útil. Su voz tan fuerte toda la semana, de repente se había ido. Los mismos niños que habían pasado días riéndose, ahora miraban sus zapatos. Algunos miraron hacia Miguel, pero no con sonrisas burlonas, con algo más silencioso, algo que casi parecía respeto. Miguel no se había movido. Todavía estaba parado al borde del aula, ambas manos agarrando los bordes del trofeo.
Sus dedos se curvaron ligeramente en la madera. No sonrió, no flexionó o infló su pecho. Solo se quedó parado, y de alguna manera eso lo dijo todo. Rodríguez parpadeó, trató de encontrar su voz, trató de reclamar la habitación. Se aclaró la garganta. Demos un gran agradecimiento al señor Norris por esa visita muy informativa. Aterrizó plano. Aplausos educados, escasos, débiles, como alguien cortésmente aplaudiendo un momento que no entendían, pero sabían que no debían faltar el respeto. Rodríguez miró hacia Miguel otra vez, pero el niño ya se había volteado, el trofeo todavía en la mano, y caminó de regreso hacia las gradas, cada paso silencioso, cada cabeza volteándose mientras pasaba. Más tarde esa tarde, mucho después de que las gradas se vaciaran y el equipo hubiera sido llevado de vuelta al almacenamiento, Rodríguez se sentó solo en su oficina. Puerta cerrada, luces atenuadas. El micrófono se quedó desconectado junto a su taza de café. Su silbato colgaba inmóvil en su escritorio. No lo alcanzó. No se movió por un rato. Luego 3 golpes. No fuertes, medidos. Rodríguez se puso de pie. Abrió la puerta. Chuck Norris estaba parado ahí, sin chaqueta de mezclilla esta vez. Solo una camisa de botones oscura, mangas enrolladas. La misma presencia tranquila, la misma mirada silenciosa. Se miraron el uno al otro por un largo momento. Luego Chuck entró. No pidió permiso, no se sentó. Solo miró las paredes. Fotos de estudiantes atletas del pasado. Cintas de torneos. Jerseys de equipos enmarcados detrás del vidrio. «Te gusta ser el hombre más fuerte en la habitación», dijo Chuck, voz baja. «Eso usualmente significa que eres el que menos escucha». Rodríguez se aclaró la garganta. Trató de llenar el espacio con palabras antes de que se cerrara sobre él. «No quise nada malo», dijo, manos a medio alzar. «Era solo una broma. Los niños se estaban riendo. Pensé que estaba inventando». Chuck no parpadeó. «No eres comediante», dijo. «Eres un adulto, un maestro en una habitación llena de niños buscando permiso sobre cómo tratarse unos a otros». Rodríguez cambió de peso. «Mira, no sabía quién eras tú. Tu nombre sonaba inventado». «Él no necesitaba prueba», dijo Chuck. «Necesitaba que no lo hiciera sentir como si mentir hubiera sido más fácil». 2 semanas después, algo nuevo apareció en la pared del aula de música. No fue anunciado, no fue celebrado. No hubo corte de cinta, no hubo publicación en el boletín escolar, no hubo hashtag. Solo estaba ahí, entre el caso de trofeos y la vieja foto del equipo de 1998, apenas notable a primera vista, una vitrina simple de madera sin vidrio. Adentro, un par de viejas guitarras acústicas de mariachi. No llamativas, no nuevas, desgastadas en los trastes, una de las correas del puente sostenida con una tira de cinta adhesiva. Unas iniciales CN, apenas visibles, bordadas en la primera, guitarra en hilo dorado. Debajo de ellas, en una placa de bronce, una línea de texto. El legado no es ruidoso, pero siempre se presenta. Miguel lo vio un martes. No lo estaba buscando. Solo estaba cruzando el aula para devolver un atril cuando pasó junto a la vitrina y se detuvo. No sonrió, no se acercó, solo se quedó parado ahí por un segundo, más silencioso. Luego siguió caminando. Rodríguez pasó por ahí, portapapeles bajo el brazo. Se ralentizó cuando notó a Miguel mirando. Se detuvo. Luego dijo suavemente, como si lo hubiera ensayado pero aún no supiera cómo sonaría. «Lo pusimos el viernes después de clases». Miguel no respondió. Rodríguez cambió de peso. Se aclaró. La garganta. ¿De quién fue la idea? ¿Importa? Fue lo más cerca que llegaron a una conversación completa sobre ello. Y tal vez eso fue suficiente. En el almuerzo ese día, un niño de 6º grado que Miguel apenas conocía pasó junto a su mesa. Sin burlas, sin risa, solo una pregunta tirada casualmente por encima del hombro. «Oye, ¿ese realmente es tu abuelo?» Miguel parpadeó. «Sí», el niño asintió. «Qué genial». Y siguió caminando. En clase de arte, Miguel comenzó un nuevo dibujo. Este no era el trofeo o las guitarras o el ring. Era solo un pasillo.
vacío excepto por una vitrina en la pared y un niño caminando junto a ella, cabeza en alto. Esa tarde, Sofía se sentó a su lado en el recreo. Se recostó en la hierba, brazos estirados detrás de ella. «Te ves más alto», dijo. «Tal vez tú eres más baja», respondió Miguel. Ella sonrió. «Te creen ahora». Él se encogió de hombros. «No tenían que hacerlo. Aún así es bueno». «Sí». Se sentaron así por un rato, ninguno de los dos necesitando llenar el aire. Esa noche, Miguel pasó junto a la vitrina otra vez. No se detuvo esta vez, solo echó un vistazo. Una niñita de segundo grado estaba parada cerca mirando hacia arriba. Señaló las guitarras, luego a su amiga. Eso es real. Ese era realmente su abuelo. Miguel no dijo nada. No tenía que hacerlo. Solo siguió caminando. Y detrás de él, algo se quedó colgando en esa pared. No solo un par de guitarras, sino un recordatorio de fe, de fuerza silenciosa, del tipo de verdad que nunca necesitó gritar. Algunos nombres no necesitan ser gritados. Algunos legados no necesitan aplausos. Y algunas verdades simplemente esperan hasta el momento correcto para entrar y recordarle a todos que la fuerza no siempre se ve como puños o medallas. A veces la fuerza es un niño que no se rindió, un abuelo que no necesitó alzar la voz, y un par de guitarras que aún cuelgan en la pared, recordándonos a todos que el mundo puede reírse de ti antes de escucharte, pero cuando tu verdad finalmente habla, no hace eco. Aterriza.